Hace poco Robert Putnam acaba de sacar un nuevo libro, Upswing, maravilloso. Robert Putnam es el que escribió en la década de los 80 Bowling Alone y que era todo este concepto del capital social, ha asesorado a los presidentes de Estados Unidos desde ese momento. Y en este nuevo libro es muy interesante porque empieza a estudiar, cuando uno se lee el primer capítulo, habla de la polarización política, de la inequidad, de los problemas sociales, económicos, y uno siente que está haciendo una radiografía de nuestros días y al final termina, lo curioso es que este texto se escribió en 1910. Y lo que pasa es que entre 1870 y 1910 hay un declive en Estados Unidos, en todos sus indicadores, aumenta la polarización, todo. Pasa algo en 1910 que empieza las cosas a mejorar y para arriba hasta 1960, donde está el otro declive hasta nuestros días. Ese segundo, de 1960 hasta hoy, ha sido muy estudiado por muchos académicos, pero Putnam pone su interés en qué pasó en 1910 para ver si pudiésemos hoy replicar lo mismo y empezar a hacer que nuestra sociedad mejore. Y si bien ese estudio está enmarcado en Estados Unidos, muchas de esas cosas creo que podemos extrapolarlas a nuestra realidad latinoamericana. Especialmente esta pregunta de ¿qué causó ese cambio? ¿Fue la economía? ¿Fue la política? ¿Qué fue? Y curiosamente, y aquí hay un poquitico de un spoiler por si usted quiere leerse el libro, pero curiosamente Putnam encuentra que no es la economía lo que lideró el cambio. Dice que la economía es más una estela y no la gasolina de ese cambio que se produjo. No fueron los políticos. De hecho, ahí demuestra muchos casos como el de Martin Luther King y los derechos civiles, y se da cuenta que estos derechos civiles iban mejorando y aumentando hasta Martin Luther King. Ahí el tema siguió, pero de una forma más lineal. Hay más evidencia que lo que realmente pasó fue un cambio cultural. Y es muy interesante, el análisis que él hace es que lo primero que hubo fue un despertar moral. Y fue una serie de autores que empezaron a criticar ese darwinismo social que había en su momento, en donde estábamos un poquito ese capitalismo salvaje todos contra todos, y decir, yo no quiero vivir en una sociedad así. Yo quiero vivir en una sociedad donde me importe el otro, donde construyamos un proyecto de nación en conjunto. Y ese despertar, digámoslo así, intelectual, hace que mucha gente se active y se crea lo que en su momento se llamó el progresismo, que nada tiene que ver con el progresismo actual. En ese momento todos los presidentes querían ser progresistas. Y los progresistas tenían dos cosas en común. Un deseo enorme y un repudio al declive de la sociedad americana en ese momento. Y lo segundo, creían profundamente en el poder de los ciudadanos, de la ciudadanía, el poder de los ciudadanos a pie, digámoslo. Y empezaron a hacer grandes movilizaciones. Movilizaciones, pero no como las protestas. Empezaron a movilizarse a nivel local para generar cambios. Creo que el mejor ejemplo de eso es lo que pasó con la educación secundaria en Estados Unidos. En ese momento, la educación secundaria era un privilegio. Solamente habían muy pocas escuelas a las que se podía ir y quienes iban era gente que tenía mucho dinero o gente con talentos muy especiales, grandes deportistas y así. Pero el resto de la gente tenía una educación primaria, pero no una educación secundaria. Y los papás estaban muy preocupados. Decían, con la revolución industrial, mis hijos van a necesitar de esa educación secundaria para ser exitosos. Y empiezan en los pueblos a decir, ¿cómo hacemos para que todos vayan a educación secundaria? Y algunos políticos terminan oyendo este clamor, creando impuestos locales para que se crearan colegios y que fueran gratuitos. Y eso muy rápidamente se volvió viral y unos años después se tenía estas políticas en todo Estados Unidos. Pero nace, o sea, el hecho de que hoy tengamos educación secundaria gratuita en Estados Unidos y después en muchos países como los nuestros, nace de esos movimientos locales. Nace de esa polinización de las ideas. No era un solo hombre intentando cambiarlo todo. Eso no funciona así, eso no se puede. Era una colaboración inmensa. Y finalmente políticos que eran políticos emprendedores, políticos prácticos que cogían este clamor y estas buenas prácticas de la ciudadanía y las volvían políticas locales y después nacionales. ¿Esto qué nos dice para lo que estamos viviendo nosotros hoy en día, especialmente en nuestra sociedad latinoamericana? Yo creo que ese despertar moral es fundamental. Nosotros, hablando con Bernardo Toro, me decía Daniel, el problema de aquí es que tenemos un problema moral. Uno va donde los jefes de los grupos al margen de la ley, los paramilitares, y dice, ¿usted por qué hizo eso? Por mis hijos. Porque mis hijos no pueden vivir en un país así. Y uno va donde los jefes guerrilleros y dice, ¿usted por qué hizo eso?
por mis hijos, porque mis hijos no pueden vivir en un país así. Pero es que se nos ha olvidado que la violencia no es y nunca puede ser una opción. Tenemos que tener un despertar moral para dejar de normalizar cosas que no son normales. La corrupción no es normal. Y acuérdense que ya vivimos un momento especial donde la ola verde y Antano Mocus decía los recursos públicos son sagrados. Eso era un despertar moral, decir, esto está mal. Robarse la plata de otros está mal. La violencia en todas sus formas, en todos sus colores, está mal. Dejemos de normalizar lo que no es normal. Si logramos tener un despertar moral en nuestra sociedad, entonces va a venir ese despertar cívico. Y tenemos ejemplos maravillosos, tenemos el poder de los ciudadanos. Tenemos que entender que el mundo no se cambia desde un sofá, haciendo un retweet, un post o reenviando una cadena de WhatsApp. Esa no es la forma de hacerlo, no es la única forma de hacerlo. Para que las cosas realmente cambien hay que salir del sofá, hay que tener nuevas ideas a viejos problemas sociales y hay que involucrarnos en lo comunitario, ya sea nuestro barrio, ya sea la iglesia local, ya sea lo público, maravilloso. Y necesitamos gente que piense diferente, necesitamos más ingenieros en lo público, que sea capaz de construir nuevos sistemas mucho más eficientes para que nuestra sociedad funcione. Necesitamos más abogados innovando. Si esto pasa, pues entonces vamos a tener esas movilizaciones sociales y casos muy exitosos tenemos en América Latina de emprendedores sociales haciendo cosas espectaculares, de empresas B pensando en una forma diferente de hacer negocios, de cada vez más personas apropiando las ideologías del capitalismo consciente o las ideas del capitalismo consciente. Hay un movimiento espectacular. El gran ausente en todo esto es el gobierno o los gobiernos, que deberían poder articular empresa privada, tercer sector y el sector gubernamental, algo que se ha hecho en algunos momentos de forma exitosa. Acuérdense, por ejemplo, las vías 4G, pues lo que tenemos es una articulación lo público y lo privado. Lo privado y el tercer sector se ha llegado a articular en algunos momentos muy bien para hacer transformaciones sociales. Pero necesitamos grandes transformaciones, un Estado que diga yo pongo pero todos ponemos y que logre articular los diferentes actores, como pasó en ciudades como Pittsburgh, de ser la ciudad de Smoke City, la ciudad del humo, a una ciudad ejemplo de calidad de vida en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se articularon los diferentes sectores, porque el privado, los activistas, porque el sector público llegó y empezaron a trabajar en conjunto para que esto funcionara. Y finalmente, de todo eso, me encantaría ver que cuando nos articulemos, lo hagamos como lo estamos haciendo hoy como sociedad por el medio ambiente. Es un ejemplo muy claro que los gobiernos, la empresa privada, los activistas pueden trabajar juntos. Pero cómo me gustaría ver esa misma articulación para acabar con la pobreza, para tener una salud universal, para lograr generar más oportunidades. ¿Estaremos a la altura del momento histórico que nos tocó vivir? ¿O cada uno seguirá por su lado intentando cambiar el mundo con un celular en la mano y retuiteando o por WhatsApp? Y finalmente nos faltan políticos emprendedores, políticos prácticos, que pongan, ojalá le pusiéramos en nuestra sociedad impuestos a los discursos. ¿Para qué? Para que la gente hable menos y haga más. Necesitamos políticos capaces de tomar este clamor de la ciudadanía y hacer políticas innovadoras a nivel local, a nivel municipal, a nivel de ciudad, porque necesitamos probar nuevas formas de resolver viejos problemas sociales. Me aterra ver a veces los programas de gobierno en donde es más de lo mismo. Más de lo mismo nos va a llevar a donde ya estamos. ¿Cómo hacemos para coger todas estas innovaciones de estos emprendedores sociales y llevarlas a otro nivel con políticos prácticos, emprendedores que nos ayuden a transformar realidades? Eso es lo que tenemos que hacer. Y si no empezamos ya, nuestros hijos no van a vivir en el país y en la sociedad que queremos que vivan. El mundo no va a ser mejor si no hacemos nada para cambiarlo.